Bien, hermanos, queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos y amigos que en la intimidad de sus hogares siguen esta transmisión, y queremos decirles que están en nuestras oraciones, que es nuestro deseo y oración que todos nos preparemos, porque la venida del Señor está a las puertas. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en San Lucas, capítulo 17, versículo 32. La palabra del Señor dice así: acordaos de la mujer de Lot. Ese es lo único que dice el versículo, acordaos de la mujer de Lot. Y con estas palabras de la inspiración vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche, y vamos a ir de rodillas para orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Queremos darte gracias porque hemos llegado a la mitad de la semana, de una semana de trabajo, de esfuerzos, de sacrificios, pero hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos que bendigas tus hijos en la cadena de oración y también tus hijos en las redes del internet que siguen esta transmisión en vivo. Permite que tu palabra en esta noche nos hable con poder y autoridad. Que no miremos otra cosa, Señor, sino nuestra necesidad de prepararnos para tu pronto regreso a esta tierra. Señor, bendice a tus hijos, el remanente, aquellos que se quieren preparar, aquellos justos que viven por la fe. Dale su bendición, Señor. Los que están enfermos, ponga tu mano sanadora sobre ellos si es tu voluntad. Y también bendícenos a nosotros, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y sabiduría para poder entender y aceptar estas verdades que tu palabra nos enseña. Gracias por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, solamente queremos saludarlos a todos, nuestros hermanos en la cadena de oración también, y los hermanos en Carolina del Norte que están entrando. Queremos enviar saludos a Isaías Morales, su esposa, Marlencita Morales, que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Rafael Estrada, allá también en Hickory, Carolina del Norte. El hermano Fernando Pacheco, Dios le bendiga, hermano. Siempre están en nuestras oraciones. Y queremos orar también por nuestros hermanos que están en el DF, en México. Nuestro hermano Víctor Vázquez, desde aquí le mandamos un saludo cariñoso para su familia, y que también están en nuestras oraciones nuestros hermanos. Muy bien, pues también queremos mencionarles que estamos orando por la salud de la hermana Juana López. La hermana Juanita López nos ha pedido oración, y estamos orando por su salud y por su pronta recuperación. Y por todos, que el Señor los bendiga, que el Señor les conceda hoy una tarde llena de bendiciones. Toda esta semana aquí en el área de Augusta ha sido muy fuerte la tempestad. La lluvia ha tumbado varios árboles porque viene con un viento muy fuerte. Pero nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, entendiendo que este es el tiempo que nos tocó vivir, y que es nuestro deber prestar atención a lo que está pasando para que realmente nos preparemos. Muy bien. En el capítulo 17 de San Lucas, el Señor Jesucristo habla de la venida del reino, la venida del Hijo del Hombre, y Él menciona diferentes aspectos. No vamos a leer todo el capítulo 17 de Lucas, pero la referencia del texto que hemos hecho en esta noche es Lucas 17:32. Jesucristo dice: acuérdense de la mujer de Lot. Es bien interesante cuando solamente en una frase tan corta nuestro Señor Jesucristo quiere que prestemos atención. Vamos a ver la vida de esta mujer, vamos a ver qué sucedió con ella, qué fue lo que pasó, y por qué el Señor nos amonesta a nosotros, hablando en las señales del fin del mundo, y recalcando que nos acordemos de la mujer de Lot. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver en el estudio de esta noche. Muy bien, mis hermanos. Entonces Lucas capítulo 17, versículo 22 dice: dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: aquello aquí o allí, no vayáis ni lo sigáis. Miren el 24.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Él está haciendo una comparación del rayo, y estábamos hablando al inicio del tema de las tempestades durante esta semana, que han tenido muchos rayos. Y él representa la venida de él con eso, un rayo en el firmamento, allá en el espacio, que todo el mundo lo puede contemplar. Y dice él, así sucederá el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, sea desechado por esta generación. Y en el versículo 26 entonces comienza a describir lo que llamamos señales del fin del mundo. Escúchenlo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cuando el Señor Jesucristo menciona como referencia el diluvio y los días de Noé, dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego aquí hablando de Lot, dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora miren en el versículo siguiente, el 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y este es nuestro versículo de la lectura bíblica y del contexto del tema. Acordaos de la mujer de Lot. Ahí no termina el capítulo 17 de Lucas, porque el Señor Jesucristo continúa diciendo, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, desde el capítulo 17 y versículo 22 hasta el 37, el Señor Jesucristo menciona diferentes detalles. Él está hablando de los días del diluvio, de los días de Noé, cuando el diluvio destruyó toda esa gente, toda esa generación que existía, excepto 8 personas. Pero inmediatamente él hace referencia a los días de Lot. Y él dice que en el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre y también los destruyó a todos. Cuando vemos estas dos referencias que hablan del fin del mundo, el Señor Jesucristo habla claro y muestra detalles de lo que será casi igual a lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. En los días del diluvio, dice Cristo, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En los días de Lot, estaban comiendo, vendiendo, comprando, casándose, dándose en casamiento. Hasta el día que Lot salió, llovió fuego de azufre y los destruyó a todos. Son dos paralelismos exactos, son iguales, hablan de la destrucción. Y hablan de la destrucción de personas por causa del pecado. El pecado trae destrucción. En estas dos referencias, en los días de Noé y en los del diluvio, en los del diluvio y en los días de Lot, en estas dos referencias, Cristo hace un solo enfoque. Pero él dice, acuérdense de la mujer de Lot. Vamos a ver primero qué era lo que sucedía allí. En estos versículos nos dice, en los días de Noé, Lucas 17, 26, así como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comer no es malo, beber no es malo, casarse no es malo. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento?
Los hombres llevan a un extremo el comer, el beber y encima de eso casarse o darse el casamiento. En la actualidad vemos nosotros que hay una fuerte corriente de las leyes del Estado que aprueban el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, cuando personas del mismo sexo se casan, la ley del Estado está desafiando las leyes de Dios, porque en ningún momento Dios instituyó un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Desde el inicio en el Génesis aparece un hombre y una mujer. Dios los bendijo, les dijo: multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla. En fin, ahí aparece esto. ¿Dónde está el pecado o lo malo cuando dice en el versículo 26 que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Se están burlando los hombres en ese momento del matrimonio establecido por Dios. Y entonces están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. En el comer vemos nosotros que sucede lo mismo que hoy en día. Hay personas que tienen un problema de peso y ese problema de peso es por la manera de comer. Cuando las personas están comiendo en exageración, su cuerpo lleva 300, 400 libras encima y más. Pero ¿por qué esas personas están llegando a desarrollar un peso así? Por lo que están comiendo. De manera que la Escritura nos dice: estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ustedes ven que en la actualidad también el ser humano se ha entregado al licor de una manera desenfrenada. A donde usted quiera que vaya, a donde usted quiera que asista, ahí ve las personas entonces entregadas al licor, celebrando por todo, por cualquier cosa. Entonces, cuando vamos al contexto de los días de Lot, dice Lucas 17:29, el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Eso es lo que dice el Señor. Pero antes él hace la referencia en el versículo 28 y dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es el mismo paralelo que Jesucristo está utilizando con los días de Noé. Y miren ustedes, hermanos, que casi la fecha no es tan grande, porque el diluvio ocurrió a los 2000 años de la tierra haber sido creada. Entonces estamos viendo que unos años después, no muchos años después, 300, 400 años después del diluvio, entonces viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver entonces lo que nos dice Génesis capítulo 19. Génesis 19 y versículo 26. Génesis 19, 26 nos dice así el Señor: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, se volvió estatua de sal. Esta es la única referencia que nos da el Génesis en el capítulo 19 de la mujer de Lot. Sencillamente nos dice que ella miró hacia atrás y entonces se convirtió en una estatua de sal. Vamos a ver el inicio de esto. Versículo 24. Estamos hablando de Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Escuchen que aquí dice aquellas ciudades. No solamente fue destruida Sodoma y Gomorra, fueron destruidas en total 5 ciudades. Iban a ser 6 ciudades. Pero recuerden que Lot le dijo a los ángeles: aquí hay una ciudad pequeña, déjenme ir ahí, porque realmente no voy a poder vivir si no llego allí. Y el nombre de la ciudad era Zoar. Los ángeles escucharon la petición de Lot y esa pequeña ciudad no fue destruida. Pero después vamos a leer una referencia en el libro Patriarcas y Profetas, donde nos dice que esa ciudad pequeña era más mala que la misma Sodoma y Gomorra. Entonces dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vamos a ver por qué razón sucedió esto con esta mujer. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma,
en la caída de la tarde. Eso nos dice Génesis 19, y no vamos a leer toda la escritura, porque yo sé que algunos de ustedes ya han leído esto. Cuando llegaron a la caída de la tarde se encontraron con Lot. Ellos querían quedarse afuera en la plaza. Ellos no querían entrar en la casa de Lot. En el versículo 2 dice: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos tenían un plan y estaban decididos a quedarse afuera en la calle. No querían recibir el hospedaje que Lot les estaba ofreciendo. Pero en el versículo 3 dice: él porfió con ellos mucho. Fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Y ahí aparece entonces el desenlace de lo que fue aquella noche tan horrible, que dice que cuando estaban comiendo en la casa, en el versículo 4 dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Estas personas, la Biblia los describe como depravados. En el libro de Levíticos, Números, Deuteronomio, dice que cuando un hombre se echa con otro hombre, dice que eso es una perversión. Eso es una perversión, así lo llama. Y esa palabra perversión viene de la palabra perversos. Entonces, esto era lo que hacía el pueblo entero. Desde ese momento fue cuando los ángeles amonestaron a Lot para salir de aquel lugar. Y lo vamos a ver un poco más adelante, porque dice acá, versículo 12, dijeron los varones a Lot: ¿tienes algo aquí, alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo afuera. Era tiempo de que Lot sacara todo lo que tuviera, y aún tenía tiempo de hacerlo. Dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Recuerden que las mismas condiciones que llevaron a destruir a la gente en el diluvio eran las mismas condiciones que llevaron a destruir a Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades más. ¿Qué sucede? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El pecado conduce a la muerte. La muerte es destrucción. Y esto era lo que esta gente iban a recibir. Dice aquí en el versículo 14: entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas, no sea que perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los ángeles llegaron a Sodoma en la caída de la tarde. Ya está amaneciendo del otro día. Todavía Lot está metido en Sodoma. Los ángeles le están diciendo: sal de aquí, este lugar va a ser destruido. Tienes que salir de aquí. Toma a tu mujer y tus 2 hijas. Y miren el versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hay una cosa que Dios en su misericordia hace con el ser humano. Dios va un paso más, una milla más. Ahí dice la escritura que los ángeles los tuvieron que tomar de la mano y sacarlos afuera de la ciudad. Ahora miren el versículo 17. Cuando los hubieron llevado afuera, les dijeron: escapa por tu vida. Ahora miren el consejo: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, a que ahora vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aquí hay una ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida.
y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré esta ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Es un relato que nos muestra vamos a decir, el desprecio de un hombre por la salvación de su mujer, sus hijas. Allí vemos la actitud de esta persona, que se le está ofreciendo la misericordia de Dios para salvarse, y se detienen, no quieren avanzar, no quieren entender, no quieren aceptar. Esta gente tiene un corazón más que duro. Los ángeles les dijeron: no miren para atrás, y todavía que les están diciendo que escapen por su vida, ellos lo que quieren es irse a otra ciudad más pequeña, donde hay maldad, donde hay pecado, y donde las condiciones también eran necesarias para que Dios destruyera a esta gente. Ahora miremos lo que dice en el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La condición de la mujer de Lot es que Lot tenía muchos bienes materiales. Si nosotros leemos unos cuantos capítulos atrás, entonces nos vamos a dar cuenta que ellos tenían varias propiedades. Ellos tenían muchas propiedades, y nos dice Génesis 13: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Nebeguer hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes de su tienda en Betel y Jai. Y el versículo 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Entonces la Biblia nos dice en este contexto que Lot era un hombre muy rico, que tenía muchas posesiones. ¿A dónde se dirigió Lot cuando Abraham y él se separaron? Lot se dirigió hacia Sodoma, hacia Gomorra, y allá estaban todos los bienes de Lot. Él sentía una tristeza enorme de dejar sus bienes en ese lugar, y su esposa igual. El sentimiento de tristeza que tenía la esposa era por abandonar aquella ciudad donde tenían muchos bienes, muchos lujos, donde tenían empleados, porque Lot tenía empleados. Y ese dolor era lo que la tenía ella tan acongojada, que ella lo que quería era regresarse a ese lugar. Y eso fue lo que hizo ella. Todavía está viendo que los ángeles les dijeron: tienen que huir para que escapen por su vida. El sentimiento de esta mujer era regresar hacia atrás. Su corazón lo tenía puesto en Sodoma, en Gomorra. Sus inclinaciones, sus deseos, era estar en ese lugar. A pesar de toda la maldad y a pesar de todo lo malo que había en ese lugar, esta mujer tenía el pensamiento. La vida de ella era puesta allí en ese lugar, y no afuera, donde los ángeles la pusieron. Esta es la referencia que hace el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 32. Él dice: acuérdense de la mujer de Lot. Una mujer que tenía el pensamiento puesto en el mundo, en las cosas del mundo, en las diversiones del mundo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. A mí me llama mucho la atención que pastores, predicadores y toda esa gente que hablan de las cosas de Dios, en la palabra de Dios, son los primeros que en las páginas de Facebook, del internet, están gritando gol, gol, y están celebrando lo que los equipos de fútbol están haciendo en el Mundial en Rusia. Yo quiero decirles una cosa: si su vida, si su pensamiento, si sus inclinaciones, si sus deseos están en las cosas del mundo, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Bueno, usted dice: ¿y por qué menciona la palabra adúlteros? Tal vez un hombre tiene su esposa y es fiel a ella. Sencillamente él lo que está haciendo es practicando las cosas del mundo, como el fútbol. Ahora vamos a ver lo que nos dice Isaías
54:5. Isaías capítulo 54 y versículo 5. ¿Por qué aparece la palabra "oh almas adúlteras"? ¿Cuál es la razón para que aparezca esa palabra? Dice en Isaías 54:5, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. La relación del cristiano con Dios se compara a una relación matrimonial entre una esposa y un esposo. Cuando ellos hacen estos votos matrimoniales, el oficiante le dice: prometes amarla y respetarla, estar con ella en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, etc. Dios quiere comparar nuestra relación con Él como la de un esposo con una esposa. Por eso aquí en Isaías 54:5 dice: tu marido es tu hacedor. Entonces, cuando yo sigo las cosas del mundo, la Biblia me llama a mí adúltero espiritual, porque estoy abandonando a mi hacedor, que es mi marido, y entonces me estoy involucrando en las cosas del mundo. Llámelas como las quiera llamar. Las diversiones del mundo, el fútbol, las películas, la música mundana, lo que el mundo practica, todo lo que el mundo practica. Si eso es lo que yo practico, entonces la Biblia me llama adúltero. Por eso en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Nunca un cristiano que está esperando la venida de Cristo debería de estar publicando quién perdió, quién ganó, gol, gol, gol. Eso no debería de publicarlo. ¿Por qué razón? Porque él un día entregó su vida a Cristo. Cristo pagó por su vida con la sangre en la cruz del Calvario. Nosotros no nos pertenecemos. Entonces el Señor quiere que le digamos chao al mundo, que le digamos hasta luego al mundo. El mundo murió para nosotros. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, yo no le doy crédito a las cosas del mundo. A mí no me interesa lo que diga la gente. Fanáticos, son unos fanáticos, se van a los extremos, hagan lo que quieran. La Biblia es clara. Mi deber es venir a la palabra de Dios y estudiar estos principios y estas verdades tan importantes, y hacer de estas verdades una base para mis pies. Si yo no edifico sobre la roca que es Cristo, si edifico sobre la arena, cuando venga la destrucción, yo voy a ser destruido también. En Lucas 17 el Señor dice: en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Es lo que dice ese pasaje. Y luego después hace otra referencia muy importante, hablando de los días de Lot. Dice: y el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego de azufre y los destruyó a todos. Aquí hay una amonestación en la palabra de Dios para nosotros, si queremos mirar el ejemplo de la mujer de Lot. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 6 al 12. Dice: mas estas cosas le sucedieron como ejemplo, para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La Biblia nos dice aquí en 1 Corintios 10, 6, que lo que a ellos les pasó es un ejemplo para mí. Los del diluvio, etcétera, los de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el versículo 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Y por qué idólatras? Bueno, la idolatría es de rendirle homenaje o adoración a una cosa que no es Dios. Llámela fútbol, porque muchos de ellos están adorando sus equipos, sus jugadores, y de la boca de ellos no sale otra cosa sino eso. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Y de esto es de lo que estamos hablando. Ah, bueno, pero alguien dice: es que jugar no es malo. Bueno, de domingo a viernes haga lo que quiera. Si a usted le gusta jugar, hacer lo que quiera. Pero el sábado es el día del Señor, el día santo. ¿Cómo es posible que el mismo sábado estoy viendo personas que están entrando en Facebook a publicar
Gol de México, viva México, México ganador. ¿Por qué razón? Esas personas no están en su iglesia, son adventistas que no han ido a la iglesia y están profanando el día del Señor. Entonces miren lo que dice: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué razón destruyó Dios en un momento 23,000 personas? Ahí está la respuesta. El pecado conduce a la destrucción y eso fue lo que ellos se ganaron, la destrucción. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora miren el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Regresamos al caso de la mujer de Lot. Sus inclinaciones, sus intenciones estaban puestas en Sodoma. Ella quería regresarse a toda costa de ese lugar y allí pereció. Su vida no alcanzó la vida que Dios quería que ellos tuvieran. ¿Por qué razón? Porque fue destruida. Y fue destruida en el momento que debía de escapar. En el momento que se tenía que salvar, esa mujer fue destruida. Pablo dice aquí en 1 Corintios 10, 11, que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, para amonestarnos a nosotros. Ni enamorarnos del mundo, ni de las cosas del mundo, ni de las modas del mundo, ni de lo que el mundo practica, ni de lo que el mundo come, ni de lo que el mundo hace, porque el mundo pasará, el mundo será destruido cuando Cristo nuestro Señor venga a acabar con todas las cosas. Allí no va a haber fútbol en el cielo, eso no va a existir. Si usted se está preparando para ir al cielo, el fútbol suyo se tiene que morir aquí en la tierra. Si a usted le gusta tomar, aquí tiene que acabar la tomadera. Si a usted le gusta fumar, aquí tiene que acabar la fumadera. Porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y usted se va a preparar para ir al cielo. Usted tiene que comenzar a abandonar las cosas que lo separan de Dios y que son una ruina para la vida del cristiano. Entonces tenemos que empezar a luchar para podernos salvar. Ahora miren lo que nos dice Ezequiel 16, 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Hay algo interesante en esta declaración. Ezequiel 16, 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Cuando yo las vi, las quité. Y aquí aparece entonces la declaración de la razón por la que Dios destruyó a Sodoma, y dice: a Sodoma y a sus hijas. En total eran 5 ciudades. Esta lectura que leímos es de Ezequiel 16, 49 y 50. Dice que cuando Dios vio la maldad de esas ciudades, Dios las quitó, Dios las destruyó. Una de las cosas que viene a hacer Cristo por segunda vez en esta tierra es acabar con el pecado. Y el pecado se llama fútbol, se llama baile, se llama diversiones del mundo, y todas estas cosas van a perecer porque al cielo no pueden existir. Y en el cielo no va a haber nada de eso, ni novelas, ni van a haber diversiones como hay aquí, que tiene el mundo para que se entretengan los hijos de Dios. Un hijo de Dios no lleva a sus hijos a Disney World, porque eso es satánico. Ellos practican la brujería y aparte de eso promueven también las relaciones homosexuales. Entonces tenemos que entender que si nos estamos preparando para ir al cielo, todas esas cosas tienen que morir para nosotros. Cristo dice: acuérdense de la mujer de Lot. En el último momento perdió la salvación, perdió la oportunidad para salvarse. Muy bien. Entonces vemos, aquí vamos a leer en el libro de Sofonías, aquí hay una declaración muy importante. Sofonías capítulo 3 y versículo 6. Sofonías 3, 6. Escuchen esto, hermanos, que dice la palabra de Dios. Dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas,
hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios hizo destruir ciudades enteras, pueblos enteros? Porque la maldad es mucha, el pecado es muy grande, el ser humano se obstina. Por eso decía ya en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 y 50, estos fueron los pecados de Sodoma: hartura de pan, ociosidad, soberbia. Eso es lo que ellos tenían, eso era lo que ellos practicaban. La mujer de Lot miró hacia atrás. Ella lo que quería era regresarse a ese lugar. Ella no quería salvarse. Ahora vemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La pregunta es esta: ¿no saben aquellos que todas las costumbres y cosas que practica el mundo, Dios no las quiere que las practique el cristiano? Claro que lo saben, porque eso está en la palabra de Dios. ¿Por qué lo practican? Porque todavía son amadores del mundo. Y por eso dice en primera de Timoteo: en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Esos son cristianos nominales. No le vamos a mencionar el nombre, cristianos nominales. Gente que va a una iglesia el sábado, se salen al mediodía y ahí están con el fútbol, con las costumbres del mundo, gritando como el mundo grita, y hacen parte del montón que será destruido. Por eso Cristo dice que al final trigo y cizaña serán separados. El trigo será atado para ser llevado al granero del cielo, y la cizaña atada en manojos para ser quemada. Miren qué tan interesante esto que nos dice la palabra del Señor. Nosotros no somos del mundo. San Juan capítulo 15. Estas son declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 15, 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Ahora vamos a ver primera de Juan 2:15, que es casi igual a esta declaración. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Dice así, de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí está este libro titulado Patriarcas y Profetas, y tiene el capítulo que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es el capítulo 14. Nosotros no vamos a leer todo esto. Sencillamente vamos a leer aquí donde nos está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo que esta gente hicieron. Dice en la página 160: las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días una luz de advertencia. Ah, pero eso hace mucho tiempo. Eso fue por allá. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. Eso era gente impía que Dios destruyó. Aquí nada está pasando y aquí nada va a pasar. Miren lo que dice: las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite. Hay un límite, hay un límite. No nos vamos a burlar de Dios. No podemos abrir la boca y declarar que Dios te ama, que Dios es bueno, que entrégate a Cristo, y por el otro lado gritamos gol, gol, como grita el mundo. Eso es absurdo, eso es inconsecuente. Y aquí dice la sierva del Señor, dice: la paciencia de Dios tiene un límite. Hay un límite, hermanos, que no podemos pasar, y Dios no va a transigir con el pecado. Si nosotros queremos transigir con el pecado y vivir en una vida de desobediencia y de adúlteros espirituales, lo que nos espera es la destrucción. Entonces miren lo que dice. Dice: se nos enseña la temible y solemne lección
de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los que fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que odian la invitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidín. Mayor es aún el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. Y estamos hablando de este tipo de gente, estamos hablando de este tipo de personas. Se burlan de Dios, deshonran el nombre de Dios, están mezclados con el mundo. Y déjenme decirles que esto es lo más triste. Ya no hay diferencia entre un cristiano consagrado a Cristo y otro impío. Ya no hay ninguna diferencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su bendición en esta mitad de la semana, que podamos prepararnos. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas, que podamos luchar contra nuestra naturaleza de pecado. Tenemos un pasivo de 6.000 años de pecado arriba de nosotros, pero tenemos que luchar. Nuestra genética es una naturaleza de pecado, desde Adán y Eva hasta nuestros días, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Pero la gracia de Cristo transforma nuestras vidas. Ya no vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé su bendición, que nos dé su orientación y que nos dé fuerzas sobre todas las cosas para abandonar el mundo y sus costumbres y vivir solo para Cristo Jesús. Que Dios te guarde y te bendiga. Mi deseo y oración, te invito a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, tus hijos en las redes del internet y también los que entraron en la cadena de oración. Que tu misericordia nos alcance a todos. Queremos recordar a la mujer de Lot en esta noche, pero Señor, que no suceda como sucedió con ella en nuestras vidas, que despreciemos el mundo y sus costumbres para vivir una vida con Cristo y que Cristo nos pueda llevar con Él al reino de los cielos. Gracias por tus bendiciones y misericordias. Danos tu presencia, tu compañía y tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.